Dedicado a Grecia. ¿De qué está compuesta la materia? Esta pregunta ha causado un gran dolor de cabeza tanto a filósofos como científicos, ya que la respuesta hasta la fecha no está del todo clara. Como recordarán, la materia era todo aquello que ocupaba un lugar en el espacio. Entonces, si uno se pregunta de qué están formadas todas las cosas, necesariamente debe de hacerse esta pregunta. Para responder esta pregunta es necesario contar una historia, y esta historia comienza en la antigua Grecia, especialmente con dos filósofos, el primero de ellos Aristóteles y el segundo Demócrito. Aristóteles sostenía la idea de que la materia estaba compuesta de 4 elementos, los cuales eran aire, fuego, agua y tierra, mientras Demócrito tenía una idea más abstracta. Entonces, ¿cuál era la idea de Demócrito? Bueno, Demócrito sostenía de que si yo agarraba un pedazo de materia y pues lo partía, pues iba a obtener pues otra parte, ¿no? Y si la seguía partiendo más y cada vez más, iba a llegar a algo. Ese algo era una partícula indivisible llamada átomo. Entonces la contienda entre los dos filósofos comenzó. Uno pensaría que el que la llevaría de ganar es Demócrito, sin embargo, el que ganó fue Aristóteles. Esto se debe más que nada a que Aristóteles tenía mayor influencia en lo que era la antigua Grecia, era más reconocido que Demócrito. Pero la historia no es tan mala. Las ideas de Demócrito fueron salvadas por el autor Lucrecio en su poema La naturaleza de las cosas. Pero pues estas ideas se olvidaron mucho tiempo, de verdad mucho tiempo. Entonces las ideas de Aristóteles pues fueron las que gobernaron durante siglos, ya que pues Aristóteles era el mayor filósofo de la antigua Grecia. Su palabra y sus ideas no podían ser cuestionadas. Y el problema de seguir este tipo de ideas es que pues dio entrada a unas hipótesis un tanto raras. La hipótesis más famosa y la que por mucho tiempo se tomó como una verdad absoluta fue el flugisto. Pero pues bueno, ¿qué es el flugisto? El flogisto es una sustancia hipotética que pierde cualquier sustancia al entrar en combustión. Un ejemplo que mucho se sostuvo durante gran tiempo fue que al quemar madera, si nosotros la pesábamos antes de quemarla y después de quemarla, notábamos que antes de quemarla era más pesada y que después de quemarla era más ligera. El problema de esta hipótesis era que las sustancias que entraran en combustión solo podían perder flogisto, no podían ganarlo. Es decir, esto se traduce a que la sustancia que llegara a quemarse solo podía perder masa, nunca podría ganarla. Esta hipótesis se mantuvo sólida durante siglos, ya que no se habían encontrado ejemplos donde se demostrara lo contrario. Sin embargo, en el siglo XVIII, específicamente en Francia, con el químico Antonio Lavoisier, encontró un ejemplo que era la antítesis de esta hipótesis. Resulta que al quemar tiritas de magnesio, él veía que estos adquirían masa. Pero no quedando satisfecho con este experimento, procedió a hacer el experimento en frascos sellados. Pesó la reacción antes y después, y resulta que para su sorpresa ambos pesaron lo mismo, tanto antes de la combustión como después de ella. Entonces él formuló una ley, ya que esto se repetía en gran cantidad de experimentos. También se repetía en el experimento de la combustión de la madera, y crea la ley de la conservación de la materia, la cual dice que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Esta nueva ley fue una revolución en química. Por ello, a Antonio Lavoisier se le conoce como el padre de la química moderna, ya que tumbó todos los cimientos de la química antigua. Pero la historia es un tanto triste, ya que al verse un futuro tan prometedor, resulta que Antonio Lavoisier es ejecutado por la guillotina durante la Revolución Francesa. Sin embargo, la historia no es tan triste, ya que años más tarde el químico John Dalton, en 1803, rescata las ideas de Antonio Lavoisier, pero también rescata las ideas del atomismo de Demócrito. Después de leer el poema La naturaleza de las cosas, él empieza a tener diferentes ideas y se plantea varias preguntas. ¿Qué tal si la materia está compuesta por átomos que son iguales, de tamaño, masa y propiedades?
¿Los compuestos están formados por diferentes átomos? ¿Y qué tal si los compuestos están formados por un número definido de átomos? Entonces, basado en estas ideas, él crea unas leyes, que más tarde se conocerán como las leyes ponderales. La primera de esta es la ley de las propiedades definidas, la cual dice: muestras diferentes de un compuesto siempre contiene los mismos elementos en la misma proporción. Como ejemplo ponemos al monóxido de carbono. Si yo tomo una muestra aquí o en China, yo veré que siempre tiene la proporción de un átomo de oxígeno pegado a un átomo de carbono. La segunda ley es la ley de las propiedades múltiples, la cual me dice que los elementos pueden combinarse para formar más de un compuesto. La masa de uno de los elementos se combina con una masa fija del otro, manteniendo una relación de números enteros pequeños. Como pueden fijarse, esta ley me dice que los mismos elementos pueden combinarse para formar otro compuesto, como puede verse aquí en el dióxido de carbono. Si se fijan, el monóxido de carbono y el dióxido de carbono poseen los mismos elementos, pero el dióxido de carbono posee un átomo de carbono unido a dos átomos de oxígeno. Como se observa, están en diferentes proporciones, por eso esta ley se le denomina de este nombre. Finalmente, John Dalton propone un modelo atómico, en el cual él asemeja a los átomos como pequeñas bolas de billar, o como pequeñas canicas. Como pueden darse cuenta, esta es la primera visión o la primera imagen que nosotros nos creamos de los átomos, en el año de 1803.